Bien, Premio Nobel de Economía. ¿Para quién fue? Vamos a hablarlo con un especialista en política internacional y en economía, Marcelo Scaglione. Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Acá en una hermosa biblioteca. Hoy estamos transmitiendo desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública y estamos analizando justamente este tema del Premio Nobel de Economía 2024, que lo hicieron tres autores, distinguen a tres autores, pero básicamente, más allá de los autores, la cuestión principal tiene que ver con la relación que existe entre instituciones fuertes y desarrollo sostenible, que es lo que venimos charlando hace casi un año Claro. sobre la agenda de la OCDE, es decir, la agenda de desarrollo sostenible que pasa por buenas instituciones, es la agenda OCDE. En este trabajo hay mucho relacionado con la OCDE. Muchos trabajan para la OCDE, fueron consultados por la OCDE, o es una cuestión de una política y una forma de ver la economía y del desarrollo económico basado en instituciones fuertes, ¿no? Como puede ser la OCDE u otras entidades. Exactamente, sí, bueno, este premio fue otorgado a tres economistas, Acemoglu, Johnson y Robinson, que investigaron justamente las diferencias que existen entre la prosperidad de las naciones que tienen instituciones fuertes, instituciones inclusivas, y aquellas que no las tienen. Y este trabajo básicamente relaciona el fortalecimiento institucional como requisito para poder tener el desarrollo sostenible, que es básicamente el lema de la OCDE. Esta gente está en relación con la OCDE, está en relación con un montón de académicos de todo el mundo, pero de alguna manera, y esto es muy bueno porque en general el Premio Nobel de Economía se otorga a académicos que muchas veces hablan únicamente de economía, Ujú. y en este caso la gran diferencia, es decir, una economía para que sea sostenible, el capital humano para que sea sostenible, el ambiente para que sea sostenible, necesita instituciones fuertes e inclusivas, que es básicamente la agenda OCDE. Cuando hablamos de inclusivas y hablamos de instituciones fuertes, la gran pregunta que se hacen muchos es ¿a qué se refiere con inclusivas? Que nos incluyan a todos, que todos tengamos la misma relación frente o la posibilidad de tener el libre comercio. ¿A qué se refiere con eso inclusivo? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver con cómo surge el país, ¿no? ¿Cómo está la situación económica? Si puede un país en la situación económica complicada con instituciones débiles, convertirse con instituciones fuertes en un país más próspero. ¿Esto es un poco lo que se está intentando para la Argentina, Marcelo? Bueno, te doy algunos ejemplos, Santiago. Me gusta siempre utilizar ejemplos para Ujú. que nuestra audiencia pueda visualizar las cosas. Durante 7 años trabajé con dos grandes personalidades del mundo, dos economistas, con Jacques Attali, que fue la mano derecha de François Mitterrand en sus dos presidencias, y Mohamed Yunus, también premio Nobel en el 2004, y ambos desarrollaron lo que se conoció globalmente como Planet Finance. Planet Finance fue una plataforma que sigue existiendo, pero que se creó en los años 2000 para que las poblaciones pobres estuvieran incluidas en el sistema capitalista a través de la microfinanza. Y te estoy hablando de miles de personas que no estaban en el sistema, que ingresaron en el sistema. De hecho, hay países como Bangladesh, en donde una gran parte de su PBI, la microfinanza surgió muy fuerte en Bangladesh, también en los países de África, de Asia y de América Latina, y la inclusión de estas sociedades a partir del microcrédito, microseguros destinados a mujeres que son más responsables que los hombres, con devolución de todas las semanas, metieron a miles de millones de personas
dentro del sistema capitalista. Esto es una forma de incluirlas. ¿Por qué? Porque vos, para que una economía funcione, necesitas que los beneficios de esa economía sean repartidos entre la mayor cantidad posible, porque si queda reducido Claro. entre muy pocos, estamos hablando de una economía muy chica. Esto no significa regalar las cosas, porque, por ejemplo, en lo que te comentaba, el principio de la microfinanza, vos les das un crédito que tiene que ser reembolsado, ¿sí? Y esto permite incluir a la gente dentro del sistema. ¿Y qué hacen las instituciones? ¿Qué hace el capital humano? Justamente agarra situaciones donde hay mucha gente que está fuera del sistema y a través de políticas inclusivas la mete adentro. Recordás que la semana pasada hablamos de Paraguay, hicimos de alguna manera un paralelo con Argentina. Paraguay en los últimos 20 años, ¿sí?, creció a un ritmo del 4% anual durante 20 años, y la pobreza pasó del 53% al 17%. Argentina es todo lo inverso. No crecimos, subió la pobreza, nuestro PBI está estancado, nuestro nivel de exportaciones no se desarrolla, y vos vas a Asunción y ves cómo la consecuencia de este progreso se va ampliando al conjunto de la población. Eso es una sociedad inclusiva. No te regalan nada, pero te dan las oportunidades para meterte dentro del sistema y que dentro del sistema produzcas y generes riqueza. Cuando hablamos de instituciones sólidas, ¿cómo se combate desde la OCDE la corrupción? Entendiendo que hubo muchas instituciones muy sólidas, empresas de gran renombre que también tenían actos de corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen estas instituciones para detectar la corrupción? Bueno, ya lo hemos dicho en algún programa, la OCDE tiene cuantificado cuál es el costo de la corrupción. Por ejemplo, en Europa anualmente establece que es el 1% del PBI de la Unión Europea, estamos hablando de 120.000 millones de euros. Eso es en Europa, pero dice, en los países emergentes, como América Latina, el porcentaje de plata que se pierde por la corrupción es el 5% del PBI. Si estamos hablando de Argentina con un PBI de 2022 de 600.000 millones de dólares, estamos hablando de 30.000 millones de dólares que se pierden debido a la corrupción. Entonces, uno de los principales desafíos que tiene ser un país desarrollado es tener instituciones que luchen contra la corrupción, que luchen contra el comercio ilícito, que luchen contra el financiamiento del terrorismo y narcotráfico, y que tengan una justicia independiente, ágil y moderna, que son los tres principios donde la OCDE te evalúa la justicia. Sin justicia no podés absolutamente nada. También te pide que tengas un Congreso que genere leyes basadas en la evidencia y un poder ejecutivo que, en los casos de los países federales, ese poder esté también bien repartido con las provincias. Es lo que se llama la arquitectura institucional, que es lo más importante en el proceso de acceso a la OCDE. Algo muy interesante que estás planteando, Marcelo, y me parece que esto tendría que ser un estudio de algún economista, es la corrupción no se puede evitar. De hecho, prácticamente, como vos planteás, es el 1% de los países desarrollados, casi como si te dijera el diezmo está bien visto o por lo menos está contemplado. La gran pregunta que habría que hacer es qué pasa si en ese estudio el corrupto europeo lo traes a América, si sigue manteniendo ese 1% o América o Argentina o los países que tienen corrupción le da la posibilidad de llevarse un 5%. Si eso lo haría o no. Bueno, y lo acabas de explicar muy bien, Santiago, la corrupción no la eliminás por completo. Vos lo que tenés es que tener sistemas que le eviten y cuando se produce que la mitiguen y encontrar a los culpables y juzgarlos. Te doy un ejemplo extremadamente concreto. Estábamos hablando de desarrollo y subdesarrollo. Vos sabés que me gusta siempre citar el caso de Corea del Sur, que ingresó a la OCDE en el año 1996, o sea, no hace mucho, y en 1996 el PBI per cápita de Corea del Sur era de $14.000, el mismo PBI per cápita que tiene Argentina de los últimos 10 años. 20 años después, en el 2016, el PBI per cápita superaba los $37.000, ¿sí? A fines del 2022 se acercaba a los $50.000, 14.000 contra 50.000.
Esto si estamos hablando en términos de desarrollo económico únicamente. Pero también explico siempre que Corea del Sur se convirtió en estos últimos 25 años en una de las economías desarrolladas del mundo. Es la 12ª economía desarrollada del mundo, es el 6º export mundial, ¿sí? Corea del Sur exporta muchísimo de su producción, pero además creció y está en lo más alto de los indicadores de la OCDE en educación, en salud, en innovación, en tecnología, en emprendedurismo. Pero hay un elemento que me gusta siempre destacar, que hace algunos años, a lo mejor lo recordarás, la presidenta, porque era mujer, de Corea del Sur, fue destituida por un hecho de corrupción, junto con el CEO de una de las principales industrias tecnológicas de Corea del Sur, una empresa muy reconocida. La presidenta fue destituida, fue juzgada y fue a prisión. ¿Por qué? Porque